Y Alovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, Manuel Suárez y José Tomás Fernández, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 7 de la mañana en punto de este día jueves 4 de julio. Y aquí comienza Metrópolis AM, arrancando el tren programático en Radio La Clave a través de nuestras distintas plataformas. Te damos la bienvenida a ti que te sumas a la sintonía a esta edición de día jueves. Hay mucho contenido, seguimos hablando y en modo Copa América y Eurocopa, y también nos vamos metiendo en la actualidad del fútbol chileno, con fichajes que se confirman el día de ayer y con algunas situaciones que están en desarrollo. Se completaron los semifinalistas de la Copa Chile el día de ayer, ya se terminó por cerrar el cuadro de semifinales zonales de la Copa Chile. Así es que de eso y mucho más vamos a estar hablando junto a los estelares de este Metrópolis Central. Como todos los días, saludo al capitán, a Jesús Yáñez, quien como todos los días está a cargo de la nave ahí en calle Los Nogales 741. Gracias, capitán, por estar ahí. Y de inmediato saludo a los estelares porque tenemos mucho contenido para desarrollar en esta jornada. Me voy a la región del Biobío, ahí está el León, Manuel Suárez. ¿Cómo te va, querido Manolo? Bienvenido. Hola, Cristian, buenos días Edson, buenos días a toda la gente que nos está siguiendo desde esta hora en Radio La Clave. Tenemos tema, ¿no? Incorporaciones y viendo todo lo que está pasando para ver cómo se preparan los equipos para la segunda parte del torneo. Así es, ¿no? Falta poco para que arranque la segunda parte, es a finales de este mes de julio, cuando volverá la acción en el fútbol chileno. Y también saludo, ¿no?, a otro de los estelares comentaristas de este Metrópolis AM, es Edson Figueroa, a quien también paso a saludar de inmediato. Edson, querido, gusto de saludarte, buenos días. Buenos días, Cristian, buenos días, Manuel, a toda la gente que nos escucha. Sí, como que cuando hay ausencia de Copa América, ausencia de Eurocopa, como que uno extraña, se ha acostumbrado al fútbol todos los días, pero se vienen una cantidad de partidos interesantes, unos duelos más que atractivos para la jornada de mañana. Y claro, lo que decía Manolo, se comienzan a asegurar refuerzos a algunos clubes, pasó en la U, pasó en Colo-Colo, y creo que no deja de ser interesante para el análisis de lo que viene en el fútbol chileno. Claramente, ¿no? Claramente, ayer ya por lo menos vimos un poquito de acción, salas de prensa en el Monumental, la sala de prensa en el CDA y también en San Carlos de Apoquindo, donde hablaron las autoridades del Club Cruzado respecto de lo que se viene en los tres equipos grandes de la capital de la República. Antes de presentarte el primer consejo de la jornada, ¿no?, en esta fría mañana en la capital, saludo a Gonzalo Caris, Humberto Acuña, Patricio Arias, Héctor Herrera, Eduardo Díaz, Rodrigo Vázquez, todos amigos que comienzan a darle like a la transmisión, a compartirla a través de nuestro canal de YouTube, y si tú estás en otra de las plataformas, también por supuesto te damos la bienvenida. Y antes de presentar los titulares, es importante siempre darte un consejo que lo presenta micasino.com. Micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura. Recuerda que te otorgamos un 100% adicional en tu primer depósito gratis, siempre y cuando te registres o suscribas con el código clave. Puedes hacer apuestas simples o apuestas combinadas para ganar más dinero en el deporte, la entretención y en todo el fútbol del mundo. Y hoy arrancan los cuartos de final de la Copa América y esa es la propuesta que tenemos en esta jornada de día jueves. Argentina enfrenta a Ecuador a las 21 horas de Chile. Gana Argentina, pero además, escucha bien estas combinadas, Ecuador se va en ventaja al término del primer tiempo y además Argentina anotará primero en el partido y además Lautaro Martínez anotará un gol en cualquier momento. Solo este partido con estas combinadas, si jugamos 10.000 pesos
y logramos acertar, estaríamos cobrando 4.010.000 pesos. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Esta noche comienzan los cuartos de final de la Copa América entre Argentina y Ecuador. Lionel Messi sería titular en la selección campeona del mundo. La Conmebol sigue reconociendo errores. El día de ayer afirmaron que se cometió un error al no cobrar un penal en el partido de Brasil ante la selección de Colombia. A nivel local, Javier Correa fue presentado oficialmente en el Monumental y en Colo-Colo esperan por confirmar la eventual llegada de Mauricio Isla, quien habría acordado su salida de Independiente de Argentina. Mientras tanto que en el CDA, Antonio Díaz fue presentado como flamante incorporación en la Universidad de Chile. Por su parte, la Católica reconocieron su gerente deportivo José María Buljo Basic, que fue un fracaso no avanzar en la Copa Chile, y la UC busca estadio para este segundo semestre, esta segunda rueda, y volverían a Santa Laura. Linares avanzó en Copa Chile y jugará ante Ñublense en las semifinales zonales. A nivel internacional, y noticias que tienen que ver con los chilenos, buena noticia para Javier Altamirano, que volvió a los entrenamientos con Estudiantes de La Plata. Ben Brereton tiene una oportunidad de continuar su carrera en la Premier League. Lo siguen del recientemente ascendido a Premier, el Ipswich Town. Mientras que en Brasil revelan que el Flamengo inició negociaciones para traer de vuelta a Lucas Paquetá. En los próximos minutos arranca el partido en Wimbledon entre Alejandro Tavilo y el italiano Flavio Coboli. Mientras que esto me parece que es interesante que lo conversemos. El Comité Olímpico de Chile, aunque no es oficial aún, no enviará psicólogos deportivos para acompañar a los deportistas que van a participar en París 2024. Claro que sí, la cortina típica, ¿no?, de nuestro polideportivo. A ver, voy a actualizar lo que está pasando en Wimbledon y todavía no arranca el partido, no comienza el juego de Alejandro Tavilo con el italiano Coboli. Hay otros juegos que están a esta hora en desarrollo, muchachos, pero el del chileno se ha ido postergando con el correr de esta madrugada nuestro y ya tarde en Londres, ¿no? Está agendado, por lo menos lo que se ve acá, a las 7:30 de la mañana. Pero quiero que conversemos este tema que ayer fue un tema editorial del Metrópolis Central y que lo hablamos junto a Rodrigo y los muchachos. Nos enteramos, lo chequeamos y está certificado de que el Comité Olímpico de Chile decidió no enviar psicólogos deportivos acompañando a los deportistas. Hasta ahora son 44 deportistas. Y se repite una tónica, porque esto ya ocurrió en Tokio, en los Juegos Olímpicos anteriores, que fueron Tokio 2020, que se terminaron jugando el 2021, o disputando, ¿no? Quiero partir contigo, Manolo, preguntándote por la importancia que es el acompañamiento de especialistas y fundamentalmente el psicólogo deportivo, que está hoy muy de moda en el fútbol, ¿no? A mí mi sensación es que se está mirando y se está postergando lo que tiene que ver con el acompañamiento a los deportistas de un profesional súper fundamental, el día de la competencia, en el acompañamiento previo, en mejorar fortalezas, la psicología, el día en que vas a competir. Y bueno, siento que nuevamente desde el Comité Olímpico y desde las federaciones, me parece, sin tener la certeza, se están privilegiando los cupos para dirigentes y no sé para qué otro tipo de personas más, en vez de fortalecer el trabajo que te ofrece y con el que te acompaña un psicólogo deportivo. Manolo. Bueno, yo la verdad que soy absolutamente creyente, se podría decir, que sí. En todo lo que tenga que ver con los cuerpos técnicos multidisciplinarios. Y esto lógicamente incluye a un psicólogo deportivo, a un nutricionista, a un fisioterapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es súper necesario por el estrés que vive el deportista en general. Y aquí nada más que vemos o nos damos cuenta el por qué muchas veces no llegamos ¿no es cierto?, a competir a mejor nivel, no llegamos a ser competitivos, no llegamos a tener las medallas que a lo mejor algunos deportistas se merecen por su talento.
porque después en los pequeños detalles no estamos. En los pequeños detalles no apoyamos al deportista, en los pequeños detalles no somos parte del proceso del deportista, y esto me refiero a las federaciones. Y lo consideramos muchas veces esto un gasto en vez de considerarlo una inversión. Entonces tiene que ver con la postura en que te plantees, ¿no es cierto?, frente a lo que significa el invertir o el gastar. Y claramente volvemos a los mismos problemas que hemos tenido de por vida en el deporte chileno, que yo creo que es el privilegiar cupos, ¿no es cierto?, para que vaya gente a pasear en vez de gente a trabajar a todas las citas deportivas que tenemos. Algún rumor también hubo con respecto, ¿no es cierto?, a la Copa América, cuando salió la selección, que también iba con un staff con menor gente, porque resulta que habían problemas de ese tipo también. A mí me parece triste, lamentable, poco serio, muy poco profesional. Me parece triste y lamentable por los deportistas, después me parece poco serio y poco profesional por lo que significan cada una de las federaciones, o en este caso el Comité Olímpico Chileno. Creo que al final parte de la gente que toma las decisiones les importa un real carajo lo que tengan o lo que logren nuestros deportistas, ¿no es cierto? Y lo que significa eso para el país, lo que significa el deporte en un país, que tiene que ver con que el niño se entusiasme, que tiene que ver con que el niño se motive, con que el niño quiera hacer lo que lograron, ¿no es cierto?, los otros, porque esto lo vimos en la época de Atenas, ¿no es cierto?, donde muchos querían ser tenistas, lo vimos después en las Copa Américas, donde muchos querían ser futbolistas, y así se va generando, ¿no es cierto?, un círculo virtuoso que lleva a la juventud a querer hacer deporte, a querer estar, a querer copiar al que logró, al exitoso. Y lógicamente que de esta manera no ayudamos en nada al deporte del país. Por eso digo, está bien, hoy día son las federaciones, pero yo insisto, y lo he dicho en otras oportunidades, esto tiene que ver con una cuestión de Estado, absolutamente de Estado, y aquí tienen que haber más recursos, más posibilidades, más fiscalización, más orden, más exigencia para los que lideran las federaciones, los clubes, las corporaciones, etcétera, 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 porque es necesario, los deportistas lo requieren, y si no, bueno, vamos a seguir siendo un país chato en cuanto a logros deportivos, y los logros deportivos terminan siendo de una generación espontánea, o de unos padres que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de que su hijo se entrene y se prepare a un mejor nivel, porque la condición económica los ayuda. Y son islas, son cuestiones que aparecen así y que al final termina en base a un privado, a una familia o a un padre que se sacó la cresta para que el hijo cumpla su sueño. Pero muy poco, me parece a mí, desde el Estado, muy poco desde las federaciones, y terminamos siendo esto. O sea, siempre es el vamos a presentarnos, ni siquiera a competir, vamos a presentarnos. Y eso me parece a mí triste, y creo que redunda en la sociedad, que es lo que más me genera complicaciones, me genera esto de que no queramos imitar a nadie, y que empecemos a imitar a lo que no corresponde, ¿no es cierto?, que es tener logros de manera fácil y simple, meterte en cuestiones que no corresponden, y terminar teniendo una sociedad sucia, cortoplacista, qué sé yo. Mira qué interesante reflexión y potente. Edson, tu mirada respecto de esto, porque al final hay algo que es claro, ¿no? El deportista hace el esfuerzo, muchas veces sin sponsor, familiar, pasando pellejería, y al final cuando vas al lugar donde tú siempre soñaste estar, no recibes el acompañamiento que no te asegura una medalla, no te asegura el éxito, pero sí un acompañamiento en momentos que tienes que saber controlar tus emociones y tu cabeza, Edson. Sí, aquí hay dos aspectos que se cruzan. El deportivo, y el dirigencial, que hay que analizarlo desde distintas perspectivas. Después, desde los últimos que plantea Chico, desde los objetivos, me parece que los objetivos de los deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos, y hay que ser realista en eso, no tiene que ver con medallas.
no tiene que ver con medallas necesariamente, sino que tiene que ver con hacer buenas actuaciones, tiene que ver con crecimiento y tiene que ver con el orgullo de participar en la instancia deportiva más importante a nivel mundial que existe, como son los Juegos Olímpicos. Cuando digo que esto se divide en dos patitas para mí, desde lo dirigencial, desde cómo lo planteas, desde la bajada que haces, desconociendo algunos temas al respecto, a priori, claro, el Comité Olímpico de Chile es quien distribuye presupuestos hacia las federaciones, etcétera. Me pareciera que hay mayor responsabilidad de cada una de las federaciones para con sus deportistas que del propio Comité Olímpico. Eso desde una opinión personal. Ahora, desde la importancia del psicólogo deportivo en estos tiempos, es fundamental. Es fundamental y extremadamente fundamental. Mira lo que voy a decir. La preparación para competir en los Juegos Olímpicos la tiene a diario el deportista. Sus picos de rendimiento los buscan alcanzar en el momento que consiguen la marca que les permite clasificar a los Juegos Olímpicos. Después hacen un trabajo, una preparación física, técnica, desde la especialidad que maneja el deportista para llegar en buen nivel a la competencia. Y cuando llegan a la competencia, y aquí me podrá ayudar Manolo de mejor manera, siendo entrenador, habiendo sido deportista en su carrera, cuando llegan a la competencia, prácticamente llegan preparados. Son entrenamientos súper específicos, con tiempos distintos, para ir a competir. Y creo que ahí, siendo muy importante, ese entrenamiento es muy importante, pero ahí hay otros aspectos que entran que son fundamentales, que tienen que ver con la hora de descanso, que tienen que ver con la alimentación y la importancia de que estén con un nutricionista o una nutricionista acompañando ese proceso, y el trabajo psicológico es tan, por momentos, más importante como un entrenamiento, fundamental, porque cuando tú estás concentrado, cuando comienzan los temas de presión, acá hay distintas edades en los Juegos Olímpicos. El otro día escuchaba una de las tenismesistas que nos va a representar, que va a tener su tercer Juego Olímpico. Y ella contaba cómo fue su experiencia en el primero, donde el primer partido ella se sentía que era una ganadora y entró a jugar y eligió sacar. Su primera decisión fue comenzar sacando porque era su punto fuerte. Dijo, parto con el saque muy bien. Primer saque, boom, fuera de la mesa. Segundo saque, boom, fuera de la mesa. Se presionó con la cancha, se sintió muy incómoda, etcétera. A eso me refiero con esos detalles. Entonces, quienes te pueden guiar, orientar, relajar, un montón de calificativos, de cuestiones que podrían venir, son los psicólogos deportivos, y que no estén es tremendamente lamentable, porque para mí, en los días previos, en las horas previas, inclusive en el momento antes de salir a la cancha, una palabra del psicólogo deportivo puede ser fundamental para mejorar la performance de un deportista. Es verdad, sí, es verdad. Por eso yo te hablaba de los grupos multidisciplinarios, y al final todos aportan y todos ayudan a que el deporte seguramente esté en mejores condiciones y tome mejores decisiones. Y sí, yo comparto que quizás las federaciones tienen más responsabilidad que el Comité Olímpico, pero insisto en que esto es más grande, Edson. Absolutamente. Lo hemos hablado un montón de veces. Y vamos o lo planteo yo desde que debe ser una política de Estado, porque es la única manera. Pero la política de Estado, no solamente con agarrar la billetera, ¿no es cierto?, decirle ya cada federación tiene $1 millón. No. Aquí es dar, es fiscalizar, es apretar, es controlar, es enseñar, es educar, incluso educar a los dirigentes. Y muchos dirigentes vienen desde la carrera de dirigentes del amateurismo. Y eso es súper también rescatable y súper admirable de esta cuestión del dirigente, el querer ser dirigente por ayudar. Como algunos se pasan de vivo y son frescolines, algunos, hay otros que no lo son, y hay otros que son absolutamente íntegros y quieren ayudar, pero a veces no tienen la preparación desde el administrar cuestiones deportivas, siendo a lo mejor tremendos empresarios, tremendos abogados, tremendos doctores o tremendos ingenieros, da igual. Pero aquí el tema del deporte requiere también de una especificidad, y eso tampoco lo tenemos.
Y eso tampoco lo tenemos. Es solo un aporte, porque con esto no quiero hacer una crítica a los buenos dirigentes, a los dirigentes que son absolutamente aporte al deporte. No quiero hacer una crítica, solamente quiero hacer un comentario, porque creo yo que también requieren de una pequeña preparación, de un pequeño involucrarse más en lo que significa el manejo de... Sí, que ahí Manolo, hablamos de una carencia súper importante que tenemos como país. Cuando tú dices que es un tema Estado, efectivamente es un tema Estado y son políticas deportivas que tienen que trascender los gobiernos. ¿Te acuerdas que lo hablábamos para los Juegos Panamericanos? Que hubo 3 gobiernos entre medio para conseguir el objetivo de que los Juegos Panamericanos se realicen en Chile. Podría darse con ese objetivo de los Juegos Olímpicos. Hay un objetivo que trasciende el gobierno de turno, que tiene que ver con partidos políticos, con un montón de cuestiones, sino que es una política del país en pos de un objetivo. Y eso es súper importante. Y cuando hablamos de ese tipo de cuestiones, nosotros cuando hablamos del deportista profesional, estamos hablando de la punta del iceberg, del objetivo que tú cumpliste de llegar a ser deportista profesional. ¿Ya? Estas otras cuestiones son más específicas en las que estamos hablando, pero las políticas deportivas país son nulas, prácticamente no existen. Y cuando hablamos de estas políticas deportivas del país, inclusive tiene que ver con la cantidad de horas de educación física que tú tienes en los colegios, con la alimentación que tú tienes desde que ingresas a la educación primaria, con la facilidad de acceso a recintos deportivos para el común de la gente, no solo para el deportista. Porque cuando el común de la gente tiene acceso a todas estas situaciones que mencioné poquitas, podrían ser mucho más, la base con la que comienza a profesionalizarse de cierta manera, a entrenar siendo muy niño, es muy distinta a cuando tienes que partir de cero. Y ese es un gran problema que tenemos como país. Por lo general, se parte de cero en el deporte, se parte muchas veces. El deporte es una de las pocas cuestiones que muchas veces te da movilidad social, ¿ya? Y hay un montón de casos de deportistas exitosos que vienen desde la pobreza extrema. Pasa en el básquetbol en Estados Unidos, pasa en el voleibol, para sacarlo solo del ejemplo de Chile. Y cuando vienen de pobreza extrema o de un montón de carencia, vienen con temas de alimentación, con temas psicológicos que son mucho más fuertes que gente que viene desde otra base social. Y si tú como país no los traes preparados de cierta manera, la brecha que se va construyendo es muy distinta, es muy grande, termina a ser gigante y por momentos inalcanzable. O sea, la preparación de un chico que viene de una población en Santiago con la de un deportista alemán, donde existen todo este tipo de políticas, es gigantesca. Entonces, las intervenciones son notables. Y no tiene que ver tiene que ver con el deporte, pero al mismo tiempo no tiene que ver con el deporte. ayer en la tarde, en el entrenamiento de la tarde, conversaba yo con uno de los utileros. Correcto. Las conversas que uno tiene como entrenador, desde el acercarse a la gente, irlos conociendo, y me dice, no, profe, a mí la verdad que esta peguita y el deporte y el club me sacó de la posibilidad de ser delincuente. Claro. Ya un hombre de 40 años, ya un hombre, no es un chiquillo, un hombre de 40 años, o sea, quiere decir que, claro, me dice, no, si yo estaba tan abandonado y la verdad que, claro, me dieron esta peguita y alcancé a salir y ya tengo mi familia y todo, me sacó de ser delincuente, o sea, no es un deportista, pero gente que está relacionada con el deporte. Entonces, lógico, la intervención que tiene el deporte en la sociedad es tremenda, y eso es lo que tenemos que reconocer de mejor manera. A ver, yo creo que todo el mundo lo reconoce y todos nos damos cuenta, ¿no es cierto? Porque están los discursos de todos nuestros líderes políticos, están los discursos de todos nuestros líderes sociales, está el discurso de nosotros incluso, en todos los discursos está eso. Lo que pasa es que aquí requerimos de intervención. Y de intervención honesta, no porque te regalen un voto, porque queramos llegar a un acuerdo con una coalición, ¿me entendí? Para poner a uno en la mesa o para poner el otro en la mesa, porque al final esta gente es la que toma las decisiones. Y a veces ocupamos estas cosas, ¿me entiendes? Para hacer una coalición, para ganar un voto, para que uno sea el presidente de esto o el jefe de lo otro, y no, bueno, ahí nos equivocamos, somos muy re egoístas con esta, muy re egoístas. Sí. Oye, que el tema es muy bueno, perdón que nos extendamos, chicos, porque el tema es demasiado bueno. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos del acceso a ver deporte por televisión y que termina siendo más fácil ver la Eurocopa que la Copa América? Claro. Y ver la Eurocopa, la Copa América, que nuestro campeonato nacional? El acceso al deporte en Chile
cada vez es más difícil. Y inclusive, mira, esto es tan transversal que puede abarcar el acceso al deporte al Ministerio de Vivienda. Mira, pero ¿cómo eso? ¿Cómo eso podrán decir algunos? En la construcción de los barrios, en la construcción de las poblaciones, el acceso a las áreas verdes, por ejemplo, que esté contemplado como una norma, el acceso a algún tipo de cancha, porque nosotros, todos los tres que estamos en este panel el día de hoy, crecimos con un acceso al deporte muy distinto, con la cancha en el barrio que existía y que tú podías acceder de forma gratuita. ¿A cuántas canchas tú hoy puedes acceder de manera gratuita en las poblaciones? ¿Están o no están? Hoy tú tienes que pagar por acceder al deporte. Cada vez es más difícil. La cantidad de áreas verdes que existían en la región metropolitana, en la región del Biobío, en la región de Valparaíso, eran muy distintas a las cantidades de áreas verdes que existen hoy, porque antes bastaba el típico ejemplo del fútbol, con 2 piedras en un lado, 2 piedras en el otro, y se armaba la pichanga y tú podías estar haciendo deporte. Eso se ha ido perdiendo, porque las ciudades se expandieron, son gigantes y tú no tienes dónde practicar el deporte, inclusive de la manera más amateur posible, de la manera más genuina, más improvisada. Eso tampoco se da. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Porque esto no lo estoy inventando. Mira, pasamos a otro ministerio, pasamos al Ministerio de Salud, de nivel de sedentarismo, de nivel de sobrepeso que existen los niños de este país. Entonces, correcto, cuando una política deportiva se toma en serio, trasciende solo, y ya lo hablamos en temas políticos netos, trasciende solo el Ministerio del Deporte. Podemos llegar al Ministerio de Vivienda, podemos llegar al Ministerio de Salud, podemos llegar al Ministerio de Educación, que tiene que ver con las jornadas escolares, y podríamos seguir ampliando. Si esto es muy importante en temas país y nunca se ha tomado en serio como se debería. ¿Qué tema potente? Es un temazo, pero yo creo que muchas veces hay demasiado egoísmo en estos líderes, y no me pongo de ningún lado, al contrario, por eso digo de los líderes, porque creo que estos son al final temas muy de campaña, que después que nos cuesta ejecutar, que nos cuesta hacerlos reales, y claramente que esto ayuda muchísimo al todo, ayuda a la educación, ayuda al tema de salud, que tiene que ver con la obesidad, educación, ayuda al tema de la marginalidad, de la droga, ayuda, o sea, bueno, nos podríamos enumerar un montón de cuestiones, pues, ¿no es cierto?, las cuales son absolutamente positivas para ser un mejor país, claramente. Bien, muchachos. Nos extendimos, sí, pero me parece importante escuchar la opinión primero de un entrenador, campeón de América, con un recorrido amplio en lo que tiene que ver con el fútbol y el deporte, y con el conocimiento que manifiesta Manolo desde su posición, y claro, la tuya, Edson, como periodista, como editor de un medio, como panelista de este programa, y que también nosotros, en general, los tres, hemos conocido una realidad que era muy distinta cuando nosotros éramos chicos, y la marcas tú. Había más espacios, había más canchas para el deporte, en los colegios se practicaba más, había más educación deportiva, y hoy día claramente eso se ha ido minimizando. Ojalá que el Comité Olímpico de Chile revierta esta decisión, ¿no? Y que tampoco, ¿no?, nos quieren engañar mandando a un psicólogo administrativo, porque por ahí me enteraba el día de ayer que ese sería la solución que se le estaría dando a nuestros deportistas. Muchachos, se nos fue este primer bloque con un desarrollo muy interesante de este tema y de este contenido que queríamos compartirlo entre nosotros y también con la comunidad. Vamos a hacer el corte y a la vuelta hablamos del arranque de los cuartos de final de la Copa América, Argentina enfrentando a Ecuador, y por supuesto tenemos espacio para hablar de lo que está pasando en el fútbol chileno con las incorporaciones que vivimos el día de ayer en Colo-Colo y en la U, y lo que se viene este fin de semana en la Copa Chile. Así es que hacemos el corte y seguimos en este Metrópolis AM. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave me escucha. La Joya del Pacífico es un lugar lleno de